Buenas tardes amigos, mi nombre es Oscar Pereira, soy cursante del tercer trimestre de la maestría en Educación y Mención Docente Universitaria en la Universidad Fermín Torres, en Lara, Venezuela. La cátedra en mención es la investigación en las ciencias sociales, tutoreada por la doctora Lisbeth Camping. El tema a desarrollar en el video de hoy es un resumen sobre el método biográfico. Y antes que nada, quisiera poder rápidamente ambientar sobre lo que puede ayudar el método biográfico en el momento de aplicarlo. Y para tal fin voy a hablar sobre un ejemplo para que nos enmarquemos más o menos sobre el caso en particular de lo que vamos a estar estudiando. Aquí el ejemplo. Supongamos que consideramos el caso de Juan, un chico de 12 años, y supongamos que los antecedentes familiares son de pobreza. Su padre era delincuente, su madre lo rechazó, su barrio es marginal. Supongamos también que el 70% de los muchachos con los mismos antecedentes se hacen delincuentes. ¿Significa esto que hay un 70% de probabilidades de que Juan sea un delincuente? De ninguna manera, no es definitorio ni mandatorio de que eso ocurra de esta manera. Juan es un ser único, con una herencia genética propia, su experiencia vital es tan solo suya. Su mundo contiene influencias únicas, desconocidas para el investigador. Tal vez una relación afectuosa con cierto profesor o una palabra juiciosa dicha en alguna ocasión por un vecino pueden ser elementos que puedan cambiar completamente el destino o la relación que pueda tener esa persona, en este caso Juan. Estos factores pueden ser decisivos y pueden truncar esas probabilidades porcentuales. No existe ese 70% de probabilidades en relación a Juan. Este podrá ser o no un delincuente, tan solo una comprensión global de su personalidad, de sus circunstancias presentes y futuras, pueden proporcionarnos la base para una predicción segura. Ahora bien, entendiendo de que estos son hechos particulares en la vida de una persona, también debemos, en base a que vamos a trabajar sobre el método, vamos a aplicar el método biográfico, debemos entender que es una biografía. Y una biografía no es más que la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que puede interesar en la misma persona. Suele adoptar algunas veces una forma de un relato expositivo y frecuentemente narrativo, y en tercera persona de la vida de ese personaje en particular. Ahora bien, también es interesante poder entender de que el método biográfico es un conjunto de técnicas metodológicas basadas en la indagación no estructurada sobre las historias de vida tal como son relatadas por los propios sujetos. Y entonces allí tenemos dos sentidos, dos situaciones. Una recuperación sobre todos los hechos vividos y un mundo de significaciones sobre esos hechos también. Entonces, ahí, como es una metodología netamente cualitativa, existen tres elementos que hacen y dan realmente certeza de este uso, porque tienen que estar fundamentados en eso: la representatividad, la fiabilidad y la validez. Esos son elementos que dan certeza sobre esa metodología aplicada. ¿Okay? El método biográfico consta de dos aspectos: uno que es el relato de vida y otro que es la historia de vida. Y acá están los elementos que nos pueden decir a nosotros cuáles son la diferencia entre un relato de vida y una historia de vida. Un relato de vida es una historia, es una herramienta más cercana a una entrevista de profundidad, que trata de recoger un número de relatos que tengan representatividad a través y a partir de una tipología de los sujetos que integran el universo, poseen menos carga subjetiva. Ahora fíjense ustedes, una historia de vida constituye una metodología que nos permite reunir los acontecimientos más significativos de nuestras vidas, desde que nacemos hasta el momento en que nos sentamos a ordenar los pasos andados. Para hacer una historia de vida utilizamos como principal herramienta nuestra memoria. Ahora bien, ese método biográfico consta de esos dos aspectos, tanto el relato de vida como la historia de vida. Y allí es donde se empieza a formular unas preguntas claves, como por ejemplo a quién interrogar, cuántos, este sería el tamaño de la muestra. Se deben recoger relatos completos o incompletos, pueden ser por fases, cómo transcribirlo, cómo analizarlo y cómo publicarlo. Son los elementos de las preguntas claves que uno se puede hacer. Ahora, ese método biográfico tiene dos aspectos particulares: el relato biográfico paralelo, que es una especie de comparación,
y el relato biográfico cruzado, que es el que permite que se convalide con alguna información alterna y pueda darle completamente veracidad a ese hecho. Ahora bien, la ventaja del uso de este método biográfico está radicado en que el testimonio subjetivo de un individuo a través de su trayectoria vital, las experiencias y la visión particular nos dan fe sobre un hecho. Y la plasmación de una vida que sea el reflejo de una época o unas normas sociales y valores compartidos. Esos dos hechos nos dan como una ventaja particular del uso de este método biográfico. El uso de los relatos de vida pasa por tres fases: la fase exploratoria, la fase de análisis y la fase de síntesis. Estas tres fases nos dan un insumo completo o todos los elementos que constituyen para el proceso de investigación. La ventaja que el método nos da es que posibilita completamente la formulación de hipótesis, permite profundizar en el universo de las relaciones sociales primarias, nos da respuesta a todas las eventuales preguntas. Hay un eficaz control de los resultados y evidentemente que por la buena ilustración del que vaya a estar relatando o que vaya a estar contando su historia de vida, nos va a permitir nosotros ambientar completamente ese esquema sobre ese método que estamos aplicando, que en este caso es el método biográfico. Los inconvenientes que allí es, si son buenos informantes, la dificultad de completar los relatos ya comenzados, ¿verdad? Poder controlar la información obtenida. Pensar que el relato biográfico habla por sí mismo es un inconveniente, porque no es así, hay que cruzar la información. El manejo del tiempo es algo particular. Dejarse seducir por un buen relato hace que ese aspecto subjetivo se identifique completamente con ello y pierde la objetividad. Y esos inconvenientes que son fácilmente detectables, algunas veces presentan de que el método biográfico se desvirtúe como tal. Y dentro del método gráfico, para poder comprender completamente la escena o el hecho del momento que se está analizando, se tiene que pasar por las fases en que cuáles son los hechos o las experiencias vividas en el pasado, vividas en el presente y vividas en la entrevista. Eso nos permite a nosotros también poder ser congruentes con el relato que se está, o la historia de vida que se está preparando. En relación al individuo contexto, hay distintas perspectivas que nos permiten a nosotros poder documentar, manejar e interactuar directamente con el relato o con la historia de vida que se esté comentando. La perspectiva dialéctica nos hace especial hincapié en los elementos conflictivos del momento o de la situación social. La perspectiva interaccionista, que nos permite construir el discurso, manejar y construir el discurso del emisor tomando en cuenta su relato y su historia, ¿verdad? Y ser una especie de interlocutor en ese hecho, circunstancia de vida. Y la perspectiva del positivismo documental, que son aquellas historias que se toman de una manera determinada, abstrayéndose del análisis, sino tomarla tal cual como ocurrieron. Otro aspecto allí es que dentro del método biográfico hay al menos 5 etapas que son, o fases que son particulares en cuanto a la integración de esa metodología. Una etapa inicial que se pasea por un planteamiento teórico, una justificación del método y delimitar el universo y los criterios de selección. Una fase de encuesta, una fase de registro y de medición y elaboración, una fase de análisis e interpretación, que allí lo que se hace es establecer las dimensiones y categorizar los distintos indicadores, y la presentación y la quinta fase, que es la presentación y publicación de relatos biográficos. Con esto en particular se deben tomar consideraciones muy precisas y justas en el momento de aplicar el método biográfico. Y es que una de ellas en particular es que así como una persona es de alguna manera aquello que cuenta de sí mismo, esto puede variar en sucesivos relatos, es decir, se puede cambiar por alguna cosa, bien sea por el poder de la memoria o el poder de recontar y poder levantar esa información para convalidar lo que se estaba comentando. Decir que puede variar en sucesivos relatos, y frente a distintos interlocutores, también los relatos están sujetos a diversas interpretaciones. Por eso este método es muy subjetivo y muy particular.
Entonces, queríamos hablar un poco sobre el método biográfico, pasarnos por los relatos de vida, por la historia de vida, hablar un poquito sobre las metodologías cualitativas que estaban asociadas directamente, lo que hablamos sobre la validez, la fiabilidad, y aquellas características que son muy particular en cuanto a poder manejar el método biográfico. Evidentemente, una de las características que se rechazan los paradigmas hegemónicos, otra que se reivindica la cotidianidad, otra característica es que se establece una relación entre el investigador y el investigado. ¿Okay? Este, en sí, una de las particularidades que nosotros podemos tener en el método biográfico es que estas historias que uno recopila son se orientan o se van en el sentido de que sea una metodología de investigación que pertenezca a ese aspecto de investigaciones narrativas, entendiéndose por ella todo ese tipo de discursos, ese tipo de relatos que los participantes vayan comentando en sus acontecimientos y sus sucesos que ellos ocurren. Entonces, bueno, queríamos hacer mención sobre los distintos esquemas que se pueden manejar en los métodos biográficos y bueno, esperamos de que sea de su completa eh, guía el poder manejar este esquema en un método biográfico. Muchas gracias, mi nombre es Oscar Pereira de la Maestría en Educación.